Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy, pero muy buena tarde. Sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Son los libros del doctor René Santizo Fión. Con el doctor, el tema que vamos a tratar hoy es la ética. Ese es el tema y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido a Conexión Académica. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven a través de estos medios con ganas y entusiasmo de revisar este tema que está en nuestros libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi, que lo que estamos haciendo prácticamente es un audiolibro resumido y actualizado para que lo puedan oír como como podcast cuando van en el tráfico o cuando van corriendo, cuando hacen ejercicio, para que lo puedan oír tranquilos en sus diferentes. Doctor, y si alguien quiere comprar el libro, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, me pueden escribir a mi teléfono 4019-8373 o pueden llamar a mi clínica 2385-7507 y 08 y se los enviamos a su casa con mucho gusto. O también lo pueden encontrar en diferentes librerías como Sofos, está en De Museo, está en Fondo de Cultura Económica, está en la librería Loyola, también está en Amazon, aunque cuesta un poquito más caro, pero los podemos ayudar para que lo obtengan y podamos platicar, discutir y hacer algunas actividades que estamos haciendo también ya presenciales después del COVID. Pues bien, doctor, ya metiéndonos en el tema, doctor, ¿qué es la ética? Bien, Edgar, para poder platicar y que avancemos rápido en el tema, porque es bastante extenso, vamos a definir para fines prácticos que la ética es la parte de la filosofía que estudia la moral. ¿Y qué es la moral? Los hechos buenos y malos de las actividades del ser humano. Entonces, así, bajo esta terminología, esta definición, aunque hay muchas definiciones y muchas más interpretaciones, podemos avanzar más rápidamente en algo útil y práctico para nuestro diario vivir, que deberíamos de enseñar en las escuelas, en las universidades, en los trabajos, en el gobierno, en todos lados. Sí, ahora si vemos la ética desde una perspectiva religiosa, doctor. Es bien interesante, Edgar, porque en todos los libros que ustedes puedan revisar, en la Torá, en la Biblia, el Corán, los Vedas, el Tripitaka, el libro egipcio de los muertos, el libro tibetano de los muertos, en el Tao Te Ching, en las analectas de Confucio, en el sintoísmo y en todos los libros religiosos, hay ciertos códigos de conducta moral que es muy interesante, que fue lo que investigó Jung y Mircea Eliade, qué había de común en las religiones. Y para resumírselos en pocas palabras, hay códigos de conducta moral. Por ejemplo, en el hinduismo está el Dharma, en el budismo están las cuatro nobles verdades y el óctuple sendero múltiple. En la religión judía están los 613 preceptos judíos. En la religión cristiana están los 10 mandamientos cristianos. Y en el Islam está la senda recta del Islam. Los pueden ir a leer. Y si lo quieren resumir en algo concreto que les pueda servir en la vida diaria, los códigos de conducta moral se resumen en amar al prójimo y en el cristianismo, respetar y perdonar al enemigo. Eso está en todas las religiones que ustedes puedan investigar. Y eso se llama, en terminología religiosa, filosófica y científica, la regla de oro. Entonces, esta regla de oro es universal en el ser humano. Desde los principios de la pintura rupestre. ¿Saben cuándo comenzó la civilización? Cuando un neandertal, cuando un Homo erectus, no, un Homo habilis o un Homo neandertalis o el que quieran, encontraron un vestigio de un fémur que se había curado. Esa es la primera base de la cultura y la empatía. ¿Por qué? Porque en esa época una fractura del fémur significaba la muerte.
Y si la fractura se consolidó, se recuperó y el paciente sobrevivió, en este caso el Neandertal, Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis, es porque alguien lo cuidó. Y es que alguien lo cuidó, es la empatía del ser humano en sus inicios, desde los homínidos hasta los Homo sapiens de hoy. Entonces quiere decir que estos conceptos de empatía eran universales. Entonces en todas las religiones encontramos códigos de conducta moral, resumidos en amar al prójimo y perdonar al enemigo. En pocas palabras, para dar el tiempo de explicar un poquito más en otros ámbitos. Doctor, uno viene, ¿cómo le diré? Que uno viene con la ética o uno viene bien con todos esos principios y se va contaminando y se va uno como desviando para cosas malas, doctor. Bueno, esa es la gran pregunta filosófica, ¿vale? La vamos a hablar si quieres de ahorita. La perspectiva filosófica es eso, digamos. Entonces, la ética y la moral, ¿se nace o se hace? ¿Nacemos buenos o nacemos buenos? Bueno, nacemos buenos, dice Saussure, y o nacemos malos, dicen otros, ¿va? La verdad que no nacemos ni buenos ni malos. Venimos programados genéticamente y epigenéticamente para colaborar, para ser empáticos. Nuestros cerebros tienen células que asemejan lo que el otro está haciendo. Entonces, en pocas palabras, sí venimos programados para hacer el bien, pero en algunas ocasiones podemos ser más egoístas que empáticos y podemos caer en ese tipo de sesgo de malos. Pero lo malo es una creación humana. No es que haya bueno y malo, nada, no, que nosotros vamos poniendo y etiquetando todo lo que es bueno y malo. Eso quiere decir que la perspectiva moral humana es interpretación de las culturas, de las sociedades, para Aristóteles y para Nietzsche. Son interpretaciones desde la perspectiva filosófica. Entonces, para Aristóteles, desde la perspectiva filosófica de la ética, él decía que nosotros deberíamos de buscar la eudimonia, se llama, la felicidad. Y ese camino hacia la felicidad es la virtud. ¿Y qué es la virtud? Lo que hacemos de bueno y malo. Eso nos va a llevar a ser felices y hacemos lo bueno y lo malo en el justo medio con otros, hacemos la política del bienestar y del grupo y del bien común. Quiere decir que si somos virtuosos para Aristóteles, seremos felices y consecuentemente en una sociedad justa y con bienestar para todos. Ahí está todo resumido. Se llama Ética a Nicómaco. Nico se llama su hijo. Lo hizo ese libro que se llama Ética a Nicómaco. Entonces, ese libro que nosotros deberíamos de enseñar en las escuelas, porque nosotros nunca, bueno, por lo menos a mí, nunca nos dieron una clase de ética, que también lo podemos ver desde el punto de vista religioso, religiones, que también lo podemos ver desde el punto de vista científico y también filosófico. Por ejemplo, Nietzsche, para Nietzsche, la ética y la moral era una interpretación, es un conjunto de metáforas, metonimias y antropomorfismos como la verdad. Entonces, ¿hay hechos morales universales? No. ¿Hay hechos morales relativos? Sí. Por ejemplo, en Oceanía, una mujer tiene 7 hombres. En Arabia y los países del Asia, un hombre tiene 7 mujeres. En los esquimales, cuando llega un visitante al iglú, le ofrecen a su mujer al visitante para que tenga relaciones sexuales. Y así vemos diferentes culturas y diferentes comportamientos. ¿Es malo o es bueno el canibalismo? Bueno, en las culturas de las islas de Oceanía lo hacen como, o lo hacen todavía como método de sacrificio cuando había guerras y perdían los contrarios. Ellos se comían la carne como un evento religioso. Para nosotros occidentales es malo. Para la gente que se estrelló en los Andes, los chilenos, fue bueno, porque se comían y no se habían muerto, pues. Entonces, esa antiposición de beneficio y prejuicio de Beckham, se llama el filósofo que lo evaluó, es una interpretación también de la moralidad relativa. Entonces, tenemos que aprender que, por ejemplo, para los musulmanes es malo tomar alcohol en su cultura. Para nosotros es bueno andar tomando alcohol con los amigos. ¿Es buena la esclavitud?
o es mala la esclavitud? En la época de la esclavitud, por ejemplo, aquí en Centroamérica y Latinoamérica, los españoles concedían la encomienda a los indígenas, a los terratenientes, para que ellos, en honorabilidad a su trabajo, les dieran una instrucción cristiana. En Estados Unidos arrasaron con todos los indígenas. En Inglaterra y la esclavitud del siglo XVIII arrasaron con África, llevaron a todas las personas de piel oscura a toda América para sustraer, porque ellos eran beneficiados ante la mortalidad. Los sumerios y los griegos y todos ellos tenían sus esclavos, igual que Aristóteles, para que pudieran trabajar. Entonces era bueno. ¿Por qué? Porque ellos eran buenos porque les habían perdonado la vida en la guerra. Entonces la esclavitud era buena para ellos, sí. Para nosotros no. Entonces es cultural, es temporal, no es una verdad, una verdad moral buena universal. No, no hay. En cambio, Marcus Gabriel y el neorrealismo dice que sí hay verdades absolutas. ¿Cómo qué? Bueno, el posmoderno dice que la verdad más general buena es la caridad, igual que Santo Tomás de Aquino, igual que San Agustín y muchas corrientes cristianas, porque la caridad es empatía, es lo que estamos hablando de la regla de oro en todas las religiones, y esa empatía es la base de las neurociencias, de las células en espejo y la teoría de la mente, como vamos a hablar despuesito. Entonces quiere decir que de Aristóteles, de una verdad de la ética en la virtud, en la empatía, en un justo medio, dice también él, hacia la felicidad y el bien común en la comunidad, pasamos a Nietzsche, que son verdades morales relativas a grupos, como hablamos lo del sexo y lo del alcohol y lo de la esclavitud. Hay muchos ejemplos, ¿no? Vamos a hablar de las vacunas si quieren, o de la guerra, o lo que quieran. Va. Y hay otra forma de entenderlo, como dice Marcus Gabriel, que dice que él sí dice que hay verdades absolutas. Como que hay un texto en el libro que se llama Ética en tiempos oscuros, donde dice, bombardear hospitales es una verdad moral universal. Entonces yo les pregunto a ustedes, para nosotros sí es malo bombardear hospitales. Para Netanyahu, ¿es bueno bombardear hospitales? Sí, porque si no, los de Hamas están escondidos ahí, dice él, y entonces hay que eliminarlos. Entonces, anteponiendo el beneficio de la colectividad en su mente, es bueno bombardear hospitales. Por ejemplo, Hitler, para Hitler era bueno matar a los judíos, para ellos sí. Y cuando leen el libro de Heinrich Hirschman en Jerusalén de Hannah Arendt, se van a dar cuenta que Hannah Arendt, ella misma califica ese tipo de prejuicio a los nazis como algo que se llama banalidad del mal, en donde el nazi mataba porque era el bien común de la Alemania de esa época. Entonces él mataba porque era malo o mataba porque era un imperativo categórico kantiano, que era la orden de la comunidad alemana en esa época, en ese estado, en ese momento. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Depende del grupo social o depende de la empatía universal humana? ¿Qué creen ustedes? Si lo vemos desde el punto de vista evolutivo, la empatía universal humana, el ponerse en el lado del otro, va a reflejar lo que yo voy a sentir. Si el otro bosteza porque tiene que irse a la cueva a dormir en la época de la sabana africana, yo también bostezo, es la actividad, la teoría de las neuronas en el espejo, nos vamos todos a dormir. Si me río, todos nos reímos. Si vomito, podemos vomitar todos porque estoy intoxicado. En fin, hay muchas cosas que hacemos en semejanza. Si yo me pongo así, la mayoría se pone así. Si yo me pongo así, otros se ponen así. Si estamos en un estadio de fútbol y todos gritamos, nos contagiamos de la emoción. Si perdemos, todos estamos tristes, porque somos animales sociales. Entonces, las comunidades sociales humanas activan las células en espejo para la empatía y poderse ayudar y unir en una tribu y poder prosperar a una cultura, a una civilización, a un imperio, porque es algo natural. Entonces, la empatía es evolutiva en las células en espejo y posiblemente a partir de ahí evolucionó las religiones, evolucionó las filosofías, las ciencias, las economías y todo lo que ustedes quieran.
porque es el sentido humano de empatía como una creación mental del ser humano innato, significa que es nuestro nuevo, bueno, no nuevo, nuestro otro sentido, decía Descartes. Somos lo que pensamos y pensamos lo que somos. La conciencia y la emoción son iguales. La relación de un ser vivo con su entorno es la conciencia. La relación de un ser vivo con la emoción de su entorno es la conciencia. Entonces la conciencia y la emoción es lo mismo. Todos los circuitos cerebrales están comunicados. Y lo que surge de esa interrelación es la conciencia que nos hace pensar sobre los hábitos que ya tenemos formados en el cerebro. Entonces, sí hay ciertas teorías que pudieran fundamentar las religiones, la empatía, la caridad y la moral filosófica. Y esa perspectiva científica es la que deberíamos de regresar. Doctor, ¿por qué, digamos, hay gente como que más noble y hay gente que no le importa hacer el daño que sea con tal de estar bien ellos? Entonces, por ahí, si lo vemos por ahí, doctor. Interesante, Edgar. Una buena pregunta, porque fíjese que se ha descubierto que la moralidad y la ética tiene componentes genéticos, epigenéticos, conductuales y ambientales. ¿Qué significa eso? Que si mis abuelos eran buena gente, yo posiblemente vaya a heredar algo de ser buena gente. No significa que voy a ser buena gente o no. ¿De qué va a depender? De mi medio ambiente cultural, neonatal y en el embarazo. Si mi mamá sufrió de hambre durante la Segunda Guerra Mundial, en la hambruna del invierno del 43 o 44, no me acuerdo del año, los niños que nacieron de esos embarazos tenían hipertensión, obesidad, tienen pues hipertensión, obesidad, estrés, depresión y esquizofrenia y muchas enfermedades más, porque cuando subieron el útero materno sufrieron mucho con el cortisol elevado. Las personas embarazadas en la franja de Gaza ahorita, todas sus generaciones que vienen van a estar estresados, con sobrepeso, enfermedades metabólicas, ansiedad, depresión, estrés y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque dentro del útero ya comenzamos a aprender la epigenética de nuestra madre. Cuando nacemos, la cultura, si vivimos en una sociedad, si nacemos en una, no sé, una barriada argentina o en un campo de concentración o nacemos con las malas, nuestra influencia epigenética nos puede moldear el cerebro. Ahora, hay factores genéticos en los cuales el gen MAOA y la atrofia, para que me entiendan, del lóbulo frontal puede volver a una persona psicópata, asesina, sin sentimientos, y va a ser malo, porque ya venía genéticamente determinado para eso. Y por otro lado, una persona que viene, James Fallon se llama este cuate, es un científico que él bien tiene genética de psicópata asesino y su cerebro estaba atrofiado y tenía el gen MAOA. Entonces, ¿por qué él no era un asesino psicópata en serie? Porque la cultura, la religión, la familia, los amigos, la escuela y todo lo demás lo fueron moldeando para que se fuera volviendo una buena persona. Entonces, quiere decir que nuestro cerebro viene preparado para ser empático, para colaborar y para ser bueno, pero en el camino nos podemos desviar por otro lado. Entonces, los malos generalmente están influidos por una cultura de la maldad, digamos, que tienen malos amigos, que son drogadictos, que son alcohólicos, etcétera. Pero si lo sacamos de ahí y lo ponemos en otro ambiente, te puede cambiar. Los niños que estaban en un orfanato con Ceausescu en la guerra de Rumanía, no sé dónde, por ahí medio de Europa, y cuando estaban ahí en esos orfanatos los trataban mal, no les daban comida, no les hablaban, no sé qué. Entonces esos niños eran agresivos, violentos, enojados y con muchas enfermedades. Entonces los sacaron de ahí y los llevaron a diferentes colegios y, bueno, colegios no, familias donde les daban amor. Y ese amor los volvió buenos. Esos experimentos se han hecho también en ratas. Cuando la rata mamá alimenta y acaricia a sus ratitas, las ratitas son felices, buena onda, no quieren ver para que se acorte el experimento. Y si separamos a la rata mamá y dejamos a las ratas apartadas en una caja o en un cajón, como hacemos ahora con los orfanatos o los centros de drogadicción, esas ratas se vuelven malas. Quiere decir que la empatía animal, no digamos la social humana, influye sobre el desenvolvimiento cerebral de los seres humanos. Entonces no venimos malos ni buenos. Venimos predispuestos para ser sociales por nuestras capacidades cerebrales y nuestro entorno. Nosotros somos parte de la naturaleza, no somos una cosa aparte.
estamos en interrelación y eso nos hace agruparnos. Entonces, la sociobiología de O. Wilson dice que las comunidades animales, igual que Margulis, igual que Stephen Gould y otras gentes, que nosotros tenemos tendientes humanos a sociabilizar. Las plantas no son solo plantas, tienen otros elementos biológicos que le ayudaron a crecer. Los humanos tenemos bacterias, virus y hongos afuera y adentro de nuestro cuerpo que nos ayudan a crecer y a vivir. Si no hubieran esas bacterias en el estómago, estuviera muerto. O no tiene bacterias en el estómago porque le da mucho antibiótico, produce una enfermedad que se llama enterocolitis necrotizante producida por el Clostridium difficile y eso los va a matar. ¿Por qué? Porque no tienen bacterias buenas en el estómago o le dejaron mucho antibiótico. Entonces le cambia la flora y puede parar en eso. Es un ejemplo extremo, ¿no? Pero esa simbiosis, se llama simbiosis eso, esa colaboración de vidas nos hace prosperar. Y todos los animales, todas las plantas, todo lo que se puedan imaginar, tiene virus, hongos y lo que sea, y están ayudándose como una comunidad en un organismo vivo, el que sea, nosotros también, que colaboramos para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué eso se llama empatía? Bueno, empatía me refiero a sociobiología, porque la empatía ya es un concepto humano, ¿ah? Pero una empatía de los monos, sí, los monos colaboran para jalar cajas, para ayudarse. Los primates no digamos, los delfines no digamos, los pájaros que vuelan juntos en las conformaciones, las parvadas de pájaros, los bancos de peces, las manadas y todo ese tipo de cosas son la organización de las hormigas y de las abejas, son ejemplos de sociobiología, es lo que te Wilson. Entonces, todos los animales nacemos para colaborar, para poder sobrevivir. Entonces, en pocas palabras, no es que seamos buenos o malos o egoístas o no egoístas, como dice Hawkins, no hay nada que ver. No es Hawkins, es Dawkins. En su libro que se llama El gen egoísta, nada que ver. El gen no es ni egoísta, ni altruista, ni bueno, ni malo. El gen sirve para reproducirse y en el camino se va moldeando para adaptarte a un medio apropiado, donde el medio apropiado influye sobre el animal y el animal influye sobre el medio apropiado. O sea que la teoría de Darwin todavía le faltaba algunas cositas más, que es un montón. Otro día hablamos de eso si quieren. Doctor, para eso no hay edad. Puede cambiar una persona muy mala, puede cambiar y ser buena. Sí, Edgar. Han hecho estudios recientes en los cuales las personas de la tercera edad pueden cambiar su cerebro. Las neuronas se cambian. Nosotros de cada 10 a 15 años cambiamos todo nuestro cuerpo, porque las células se están regenerando, ¿va? Y tardan hasta 15 años en regenerar. Entonces, todo nuestro cuerpo se está cambiando constantemente. Entonces, nosotros tenemos nuestro cuerpo de joven, yo ya tengo 62. A los 45 tenía un cuerpo completamente diferente. No digamos a los 15, ¿va? Ni digamos a recién nacido. Mi cuerpo no es mi cuerpo de hace 60 años. Se ha ido modificando. Entonces, si las células se modifican cada 15 años, digamos, quiere decir que cambiamos de cuerpo cada 15 años. Entonces yo les pregunto a ustedes, entonces, ¿por qué no nos acordamos de los recuerdos de la niñez? Y cambiamos de cuerpo. Porque los circuitos cerebrales están en constante remodelación, se llama neuroplasticidad. Y es tan así que nuestros recuerdos del pasado los podemos cambiar, los podemos quitar y poner. Hay experimentos en ratas ahorita, en los cuales a través de un efecto de luz en las células, optoquinética, algo que se llama, ponen luz y activan unas neuronas y aumentan la sinapsis y activan el recuerdo. Y si le ponen otra luz, se les apaga el recuerdo. Entonces una rata la meten en una caja donde sufrió, y si la hicieron sufrir con electricidad, y le apagan el recuerdo de la caja, entonces la rata está como que nada, platicando y ven. Cuando le activan, es un experimento chileno, porque cuando activan las células en el espejo, la rata se queda quieta. Porque se acuerda que en esa caja lo tuvieron, no electrocutado, sino que le mandan así como señales eléctricas para que le piquen las patas, ¿va? Entonces uno puede quitar y poner recuerdos en ratas ahorita. A través del MDR y otras técnicas podemos quitar y poner recuerdos. Por eso que la hipnosis se dejó de usar. ¿Por qué? Porque la psicoterapia hay que tener cuidado. Porque el psicoterapeuta o el hipnoterapeuta o la persona psicóloga que ayuda a la gente a recordar, les puede cambiar los recuerdos. Entonces nuestros recuerdos son los recuerdos de la última vez que nos recordamos. Y podemos crear recuerdos de tanto ver películas o que nos cuentan o que vemos fotos o que oímos la misma historia todas las veces con la mamá, con la abuelita, con la tía, con los hermanos.
podemos creer y llegar a creer que estuvimos ahí cuando no estuvimos. Entonces podemos crear recuerdos y podemos quitar recuerdos. Y para eso también se utiliza para las terapias diferentes de gente que se va a la guerra, ¿no? Y otras cosas más, como violaciones y miedos y cosas así. Ahora ya podemos, a través de la neuroplasticidad, cambiar ese tipo de comportamiento humano. Es muy interesante realmente. Doctor, se nos terminó el tiempo, doctor. Se terminó el tiempo para Conexión Académica, pero siempre, muchas gracias, como siempre, gracias por compartir todo esto con los oyentes del 92.1 de Radio Universidad y de Conexión Académica. Muchas gracias, doctor. Bien, amigos, llegamos al final. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Estos son los temas que estamos platicando. Los puede encontrar usted en estos dos libros del doctor René Santizo Fión. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su audiencia. Esto fue Conexión Académica.